Buenas noches, estamos en la segunda jornada del Festival Internacional Movimimo en Video 2021, que se trata del encuentro del mimo con ritos, mitos y leyendas de los pueblos originarios. Yo soy Melina Forte, soy parte de la organización y hoy, además de Víctor Hernando, creador o fundador de Movimimo, nos acompañan Lionel Villanueva y Alberto Ibern. Alberto Ibern, director de la obra Torcuá y director de la Escuela Latinoamericana del Mimo, y Lionel Villanueva, el responsable del universo sonoro de la misma obra de Torcuá. Así que los saludo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, muy bien, por suerte, gracias por la invitación. Bueno, les agradecemos la presencia, el ratito que nos dedican y bueno, les queríamos que nos cuenten un poco del proceso creativo. Te quería preguntar primero a vos, Alberto, que sos el director, ¿cómo fue el proceso creativo de llevar un mito de los pueblos originarios a la corporalidad, al mimo? Sí, decís bien, Melina, a la corporalidad, porque todo esto arranca hace muchos años. La Escuela Latinoamericana nació a partir de un centro de investigaciones, que una de las primeras cosas que investigó fue el tema del mimo o del cuerpo en Latinoamérica, en los pueblos originarios. Y ahí descubrimos que no había ese concepto de un cuerpo como un organismo individual, yo tengo un cuerpo, sino que el cuerpo era lo que está haciendo con otros. El estar siendo con otros es algo dinámico, es una conciencia, porque nadie es solo, siempre se es con otros, pero también una responsabilidad porque yo voy decidiendo qué quiero estar siendo con cada otro, ¿no? A través de lo que digo, de lo que comparto, etc. En ese contexto empezamos a investigar todos los ritos y mitos de los pueblos originarios, pero también fuimos cambiando toda la estética, toda la puesta en escena, todo a partir de estar siendo un cuerpo con otros, no digamos, del mismo como un rito individualista, digamos. Entonces, bueno, Torcuá es uno de los mitos, que a mí me apasiona, me gusta mucho, pero es uno de los mitos de un espectáculo que se llama Cuerpos Salvajes, donde hay 5 mitos latinoamericanos y un mito urbano. Torcuá es un pequeño dios, su nombre es Pequeña Gota de Agua, porque es hijo del gran dios Chilá, el dios de los Huichí. Chilá es el gran dios de las lluvias y de los peces. En cambio, Torcuá es un hijo díscolo que le gusta probar todos los límites, ¿no? Él, hay algo prohibido, bueno, prueba a ver por qué está prohibido, lo hace, o sea, transgrede el límite y produce un caos, qué sé yo, truenos, relámpagos, terremotos, todo eso es obra de Torcuá. Pero después se hace cargo de eso que, digamos, descompensó y genera una armonía mejor. Por eso me atrajo mucho, porque me parece como un artista, ¿no? Que rompe límites y genera nuevas armonías. Ahora, el mito en sí tiene que ver con por un poco este vicio de Torcuá de romper los límites, y efectivamente rompe una de las únicas reglas que había puesto Chilá a los cazadores. Les dijo que flecharan, o sea, van a pescar a un estanque, etcétera, y dijo que flechen lo suficiente para todos, pero nunca de más. Se le pone unas reglas de cómo hay que pescar y una sola prohibición: no flecharás al dorado. Un día Torcuá, que se transforma en muchas cosas, esto es lo más interesante, fue en forma de un perrito así simpático, qué sé yo, se metió entre los cazadores y fue al estanque donde estaban los peces, y lo primero que hizo fue flechar al dorado. O sea, transgredió esa regla, las aguas se rebalsaron, los peces se dispersaron por todos lados y ya no era posible flecharlos. Entonces después Torcuá les enseña a pescar con redes. Entonces ahora todos saben, no solo los varones guerreros saben dónde están los peces, sino todos saben dónde están los peces, están en todos los ríos,
pero hay que pescar con otros, porque en redes se pesca con otros. Ahora, dos cosas me interesaron muchísimo de este pequeño Dios, y una es que puede transformarse en todas las cosas. También hay una leyenda de Ulises que se encuentra con unas arpías que no las puede cazar porque se transforman en todas las cosas. O sea, es bastante universal este mito de que hay un Dios que puede cambiar de formas, ¿no? Eso nos interesó muchísimo, y de hecho cuando Torcuá flecha el dorado y produce este caos del agua que se dispersa, los cazadores quieren flechar a Torcuá, pero él se transforma en un panal de abeja, después en un ave, en un perro, y nunca lo pueden encontrar. Entonces la escena se llama A la casa de Torcuá. Están tratando de adivinar en qué se transformó, hasta que en un momento no pueden adivinar más, no ven, y se empiezan a sospechar si no se habrá transformado en uno de ellos. Y esa ocurrencia empieza a ser satisfactoria. Sí, todos queremos ser Torcuá, o sea, transformarnos en nuestros deseos. Y por eso le hemos encontrado esa sabiduría de que cada cual se convierte en sus propios deseos. Esa es la historia que hemos corporizado. Y qué interesante, digo, esto de que justamente vos lo marcabas, ¿no? Que Torcuá puede transformarse en cualquier cosa, y justamente estamos hablando del mimo, en donde a través de la corporalidad podemos ser cualquier cosa. O sea, la idea es esa. Es un Dios mimo. Yo lo pondría como el patrono de los mimos, ¿viste? A Torcuá, porque pero es extraordinario, es la mímesis hecha divino, digamos. Una pregunta, perdón, Melina. El relato prácticamente completo de esta leyenda que acabas de hacer, ¿cómo funcionó en el proceso creativo? Digamos, ¿fue simplemente ir leyéndolo a los mimos que iban a protagonizar la obra y ellos exploraban sobre esas imágenes corporalmente, o vos tomando eso escribiste una estructura de acciones previa para que los actores fueran trabajándola? Sí, yo escribí una estructura que inmediatamente se desestructuró, porque cuando estábamos, o sea, una de las cosas que yo decía es que tomamos de los pueblos originarios es el hecho de que considerar el cuerpo como eso que estamos siendo. Y entonces cuando apareció el elenco, digamos, la compañía, empezamos a ver que cada uno efectivamente tenía un talento distinto, o alguno era malabarista, otro era más de acrobacia, otro no tenían. Entonces empezamos a repensar ese primer guión, y empezaron a surgir ideas muy, muy lindas. Algunas se pudieron hacer, otras no, otras las seguimos pensando. O sea, lo que ustedes van a ver seguramente es una filmación de hace 2 o 3 años. Actualmente ha cambiado muchísimo la puesta en escena de la obra, porque cada vez la vamos reinventando. O sea, hay una especie de ocurrencia que surge del del nosotros. Es muy interesante eso, porque no es alguien que piensa y los demás lo hacen, sino que es como que se nos va ocurriendo. Así medio en broma, medio en serio, decimos que Torcuá se mete y nos cambia el argumento, hace líos, ¿no? Pero son ocurrencias fecundas, nos van ocurriendo cosas desde el cuerpo que estamos siendo. Actualmente, a partir de la pandemia, todo ese elenco se dispersó justamente, y ahora es un elenco completamente nuevo, y nos vuelve a pasar lo mismo. Volvemos a recrear permanentemente, es como pensar con otros, ¿no? Es también interesante esto de que cada intérprete tiene su propio modo y sus propias gracias, por llamarlo de alguna manera, y la obra se sostiene viva también con esas modificaciones, digo, suele pasar. Digo, como director, vos tomar eso en cuenta está buenísimo. Sí.
Pero es que uno hace un aporte y eso resuena en otro que a su vez hace un aporte sobre este y resuena en otro y hay un montón de resonancias y en un momento todos decimos, sí, esto, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí es como que nos iluminamos, nos alumbramos, digo yo, como una madre que da a luz. Bueno, alumbramos una idea y la tomamos y ahí seguimos, ¿no? Es muy interesante ese proceso. Pero no quiero dejarlo sin hablar a Leo, que es otra parte, es como la mitad de la obra es sonido. Totalmente, totalmente. Por eso me interesaba mucho con la presencia de Leo ahora y quería solamente comentar algo, Melina, con respecto a lo que dice Alberto, que es, para mi modo de ver, una de las características centrales del mimo, de la dramaturgia en el mimo. La dramaturgia en el mimo tiene esta característica que comentaba Alberto, de que el actor corporal es el que está produciendo dramaturgia la dramaturgia de la obra durante el proceso creativo. Esto es lo que caracteriza, digamos, una de las grandes diferencias que yo noto entre el mimo y la danza o el mimo y la música. En el mimo no hay una coreografía como en la danza, hay una estructura general, pero que permite esta vivencia, esta creación, aparte en cada vez que se hace la obra. Y tampoco es una partitura musical, no tiene una estructura matemática como una partitura musical. Esa para mí es la gran diferencia entre partituras musicales o coreografías con la dramaturgia del mimo. Muy, muy interesante y aparte un ejemplo para mí muy claro para explicar estas características, ¿no? Y ahora sí, Melina, adelante entonces. Bien. Sí, bueno, sabemos que también en esta obra fue fundamental el universo sonoro que estuvo a cargo de Leonel. Y bueno, te quería preguntar un poco cómo había sido ese proceso, porque fue, digamos, es más que un acompañamiento musical, sino, tengo entendido, y un poco lo sé, porque también formé parte en algún momento. ¿Cómo fue esta creación sonora que es tan importante y que no solo acompaña, sino que es parte de la composición total de A la Casa de Torcuato? Bien, primero me gustaría contarles que cuando me sumé allá por el 2017, en diciembre del 2017, a la obra, ya había algo que ya tenía estructura, que ya estaba, yo lo veía que ya estaba funcionando y vine como a sumar eso, ¿no? A entenderme como algo, no como una música que le sumo que ya tengo compuesta de antes, no. Se hizo, todo fue original para la obra, incluso se construyeron instrumentos para la obra. Casualmente también venía tocando un instrumento que entre otras culturas la- las tocan las comunidades wichis. En el caso de, de estas comunidades tienen una calabaza, pero yo directamente lo uso como amplificando el sonido con la boca. Suena algo así. A ver. Es un arco de violín. Bueno, y inevitablemente es un instrumento que suena bajo porque es originalmente pensado para tocar internamente. Se habla de guerreros que tocaban su arco de boca antes de ir a una batalla. Entonces, inevitablemente hay electroacústica, hay micrófonos para llevarlo hay amplificación de ese sonido. Y ese fue el primer contacto. Antes de existir el video, existió una puesta en escena, un vivo, unos ensayos. No hubo muchos ensayos, pero bueno, fue una posibilidad que me permitió crecer como artista, entrar a un nuevo universo. No fue, como decías,
una música, una banda sonora, sino que, por ejemplo, en cine se diferencia el ambiente de la música, ¿no? En este caso, todo fue parte de uno, no había fronteras entre la música y lo que sería ambiente, porque estábamos entre 4 paredes negras y nos teníamos que transportar al impenetrable, al Chaco, a otro lugar. Entonces se tomó a elementos de la naturaleza, instrumentos virtuales, relacionados con las tormentas, con el agua, con un paisaje de pájaros, no para imitar a la naturaleza, sino para comunicarnos con ellos. De alguna manera hay una mímesis también en la composición de la banda sonora. Incluso los instrumentos, por ejemplo, les voy a mostrar una jarra silbadora. Este es un instrumento de cerámica y lo que quiero mostrarles es que las vasijas silbadoras generalmente buscan imitar a pájaros, pero no para copiarlos, sino para comunicarse con la naturaleza, con una naturaleza mágica que no es solamente lo que vemos, sino lo que no vemos. Entonces, eso Torcuá dio, la propuesta de Torcuá dio todo lo necesario para que los instrumentos autóctonos sean funcionales y acordes a la obra. O sea, era algo como que de entrada funcionaba, ¿no? Y después ahí, bajo la estructura que ya a partir de un primer encuentro con Alberto, y me dio una estructura, un guión como para acelerar los pasos, porque se venía ya una función. Entonces ya había como, bueno, en la primera escena voy a usar estos sonidos. Bueno, después hubo un ensayo que después hizo que haya que ajustar las tuercas, pero ya había una propuesta clara y una idea previa desde el pensar y qué es lo que buscaba cada escena. Si quería generar misterios, si quería generar risas, si habría que jugar con la sincronicidad entre el movimiento corporal y el movimiento sonoro. Y tampoco tiene por qué haber distinción, ¿no? Son parte de lo mismo, son gestualidades. Entonces, hubo para cada momento sonidos bien realistas, de alguna manera paisajes sonoros realistas, que después se buscaba que se transformen en algo mágico, y de algo mágico puedan volver a un paisaje natural, y un juego y un descubrimiento en buscar esa sincronicidad en vivo. Después, cuando surgió el video, eso fue, de alguna manera, se profundizó más porque hubo el tiempo de la postproducción, que uno puede sincronizar el paso con el tambor, que puede sincronizar el giro con un cambio de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Y darle la importancia a los sonidos que también vienen del propio cuerpo y de la narración que hay también. Eso también fue un aprendizaje. También es parte de la banda sonora, los sonidos que generan los actores y las actrices en escena. Y bueno, fue un gran aprendizaje que continúa y continuará en este laboratorio que plantea y propone Alberto. Una pregunta por mi parte. Ah, perdón. Sí, no, dale, adelante. Yo después hablo. Última pregunta por mi parte y después ya te dejo, Melina. O sea, podríamos decir que así como no hay una partitura de acciones,
fija, sino que se va, digamos, cada función, por decirlo de alguna manera, tiene su propia partitura. En la cuestión del universo sonoro que vos ibas creando, tampoco hay una partitura, sino que tu trabajo entra en diálogo directo con lo que está ocurriendo en ese momento en la escena. Te pregunto. Claro. Para la música electroacústica, para este tipo de música, más que no utilizo partituras convencionales con un pentagrama, sino que uso partituras analógicas que buscan con dibujos relacionar un sonido con un parámetro visual, como puede ser el eje tiempo de izquierda a derecha, ¿no? Esos son como convenciones que te armás, por eso son analogías, no sé, el grosor de un gesto visual con el sonido fuerte, bajito, como las dinámicas, o el color que le das a un determinado sonido al instrumento que elegís, y etcétera, etcétera. Son analogías que creás, que también son analogías que generás con el movimiento corporal. Por ejemplo, trabajando en la electroacústica uno puede, o en el estéreo, que tiene izquierda a derecha, uno ya maneja también, ¿no? Un eje. También se crea una relación en eso. Un personaje puede moverse hacia la izquierda y un sonido puede estar sincronizando eso. La idea es que haya la mayor cantidad de sincronicidades para generar algo mágico, ¿no? Para que realmente sucedan las cosas. Claro. Sí, yo simplemente quería comentar algo que, bueno, hablamos con Víctor antes de esta charla, y de cómo llamar, decimos, bueno, no, banda sonora no, cómo se le llama, ¿no? Y a Víctor se le ocurrió un término, o dijo un término que fue universo sonoro, y me parece que es el más adecuado porque, digo, en esta obra lo que sucede primero es que hay una gran investigación y un gran trabajo sonoro que genera climas, que genera ambientes, que genera justamente un universo, o por lo menos cuando uno puede ver desde afuera, y creo que el gran logro en particular, digo, esta es mi impresión personal, ¿no? Pero de la obra, es que hay algo de la red, de que hablabas, Alberto, del trabajo en red que está absolutamente plasmado, que no va la música por un lado, el cuerpo por el otro, o cuerpos individuales, cada uno por su lado, sino que hay realmente una unión, eso se nota, y en la composición escénica en general, digo, ya ni siquiera hablando del mimo en particular, eso es un gran logro y no es tan fácil en este mundo en el que vivimos trabajar en red y en conjunto. Así que bueno, simplemente hacer ese comentario. Y bueno, comentarles, primero agradecerles la presencia, comentarles que nos queda muy poquito tiempo, si quieren antes de cerrar, comentar alguna cosita más, decir algo, este es el momento. Yo justo iba a decir que me gustó el término universo sonoro, que es lo más adecuado, por lo menos en este caso, y contarles que también desde el lado de los que corporizaban, digamos, también nos incidía los sonidos, el universo sonoro que producía Leo. Leo trató de adecuarse a los climas que necesitábamos, pero también nosotros nos fuimos adecuando a ese clima. Por eso no fue una música puesta para acompañar un movimiento, fue, como tú dices, parte de una acción, o sea, parte de una mímesis, o sea, nos fuimos mimetizando, ¿no? Con el misterio, con la historia, con los sonidos y con los movimientos. Todo eso fue una sola cosa. Sí, totalmente. Bueno, entonces otra vez les agradecemos el ratito que nos dedicaron, les agradecemos el trabajo también que está participando en el festival.
Y recordar también, comentar que este año el festival fue por invitación directa. El año que viene se va a abrir una convocatoria, se va a realizar una convocatoria abierta, así que para todos quienes quieran participar van a poder hacerlo. Así que bueno, vamos a dar cierre a esta segunda jornada del Festival Internacional Movimimo en Video 2021, que está dedicada al mimo y su encuentro con los mitos, ritos y leyendas de los pueblos originarios. Les agradecemos mucho. No sé si, Víctor, ¿querés decir algo? Nada, excelente, les agradezco a todos y ahora, a continuación, vamos a ver a la Casa del Torcuá. Muchas gracias.
Sigue el sendero que te mostraré. Sigue el sendero que te mostraré. No dejarás marcas ni huellas. Marcas ni huellas. Para que Torcuaz no pueda seguirte. Para que Torcuaz no pueda seguirte. Hallarás el estanque donde he sembrado los peces. Hallarás el estanque donde he sembrado los peces. No fleches más, pero sí suficiente. Fleches de más, pero sí suficiente. Que nadie se quede sin su alimento. Que nadie se quede sin su alimento. Y jamás flecharás al dorado. Jamás flecharás al dorado. Jamás flecharás al dorado. Si lo haces, las aguas se dispersarán. Si lo haces, las aguas se dispersarán. Ya no podrás cazar tu alimento. No dejarás marcas ni huellas. No dejarás marcas ni huellas. Para que Torcuaz no pueda seguirte. Para que Torcuaz no pueda seguirte. Para que Torcuaz no pueda seguirte. Hallarás el estanque donde he sembrado los peces. Hallarás el estanque donde he sembrado los peces.
Es la piedra más dura, es el agua más pura. Se convierte en el fuego, tampoco en el fuego. Cada niño que nace es un cuate despierto. Cada niño que nace es el cuate despierto. Cada niño que nace es el cuate despierto. Cada niño que nace es el cuate despierto. Cada niño que nace. Cada cual se convierte en su deseo.
Buenas noches a todos. Seguimos con el festival, primer festival internacional de Mimo en Video. Mi nombre es Mariano Chacón y tengo el gusto de presentarles en el cierre de esta segunda jornada a Ricardo Gaete. Ricardo es director de Escena Física y de la Escuela de Escena Física y de la Compañía Internacional de Teatro Corporal de Santiago de Chile, diplomado en la Escuela de Mimo Corporal Dramático de Londres, que dirige Corinne Zoom y Steven Wasson, y formado también en la Escuela Argentina de Mimo, dirigida por Ángel Elizondo. Así que bueno, hola Ricardo, es un gusto para mí poder conversar con vos, y bueno, y que todos los que nos estén viendo puedan escucharte. Y a continuación vamos a ver el registro en video de Nazca, Las Huellas del Desierto, cuando se presentó en el segundo encuentro argentino-chileno, allí por el 2012. Y bueno, principalmente, como para empezar, nos gustaría conocer cómo surgió la idea de esta obra de Mimo. Bueno, primero Mariano, te saludo y saludo también a Víctor Hernando, a quien conocí el año 98, junto a la posibilidad que me dio Alberto Saba, lo que fue el 9º Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo, y donde conocí también a mi padre en este arte, que es Ángel Elizondo. Entonces, fue la primera vez que crucé la cordillera, que para mí no es un muro, al contrario, fue siempre un puente, y que desde entonces marcó muchísimo, dejando justamente, como lo dice esta obra de Nazca, esas huellas en el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es el territorio donde quedan huellas y cicatrices. Sabemos que en nuestra historia, tanto mundial, particularmente latinoamericana, hay quienes han dejado cicatrices y otros que han dejado huellas. Entonces, quisiera primero agradecerte y agradecer también a Víctor Hernando por todo este impulso que hace más de 40 años ya realiza. Y contestando desde la primera pregunta, te comento, Nazca, o Las Huellas del Desierto, es un trabajo que tiene su origen el año 2011, cuando con el impulso de Ángel Elizondo me dice que tengo que formar una escuela aquí en Chile, puesto que no había una escuela específica de mimo. Si bien antes estuvo el trabajo de Enrique Neusbander, impulsado junto a Alejandro Jodorowsky, esta es la primera escuela que en Chile tiene una estructura de materias, de años, y que es un compendio donde estamos 5 días a la semana, 4 horas diarias, para una formación, digamos, específica en lo que yo llamo hoy teatro corporal, que vendría siendo, ¿cierto?, la definición que más, digamos, he logrado como sentar en estos años. Entonces, en ese entonces, viajan desde Perú, el año 2011, los primeros estudiantes internacionales que venían a la escuela. Walter Huanca, recuerdo César Chirino, y Jerry también, que viajan y se incorporan, digamos, a la escuela. Entonces, a fin de año, cuando hacemos una muestra final, nos pareció muy coherente tanto al curso, como en este caso yo como profesor y director de la escuela, decir, si ellos fueron los primeros que vinieron acá, ¿cómo no hacer un trabajo que se inspire en estos primeros estudiantes que cruzan, que compartimos, ¿cierto?, en el norte de Chile, un territorio del desierto, donde justamente la cultura nazca nace hace más de 2000 años, antecediendo, imagínate, a todo lo que es el pueblo incaico, y donde dejan estas líneas y verdaderos jeroglíficos que solamente son vistos desde el aire, descubiertos recién este siglo, que tienen más de 2000 años el primero y 1000 años el último. Entonces, desde ese interés, tanto por los estudiantes que vinieron, hicieron este cruce desde Perú, como las capas del Nazca que compartimos en el norte de Chile, en el territorio, digamos, decidimos impulsar este trabajo. Así haciendo un rescate tanto de esta cultura milenaria, como también de estos estudiantes y el encuentro entre ambos pueblos, en lo que Ángel siempre ha querido, ¿no? Por eso de Cruz le decía Bolívar, que es una unión latinoamericana, en este caso a través de un arte y del cuerpo. Ese es el origen del trabajo. Bien, buenísimo, súper interesante. Y bueno, ¿ustedes partieron de algún tipo de dramaturgia previa o algo por el estilo? Mira, te cuento, a ver, como también lo he dialogado muchas veces con Víctor y en eso compartimos, creemos que existen dramaturgias en plural, entonces hay muchas formas, digamos, de abordar un trabajo, pero lo más complejo dentro de lo nuestro, dentro del cuerpo,
es que paralelamente, muchas veces, ¿no? Por más que uno tenga un texto germen, digamos, o tenga una imagen, o de pronto un tema, se va haciendo paralelo el proceso de escritura, también de escritura tanto corporal en las partituras de acción, como también en un texto que yo voy rescatando a partir de lo que los alumnos improvisaban. Y aquí surge algo bastante interesante, porque hay un trabajo que yo venía haciendo, que lo tomé de la Escuela de Londres, donde era colocarnos una chaqueta, la abotonábamos, luego la desabotonábamos, la sacábamos, y con esta acción hicimos un trabajo que duró aproximadamente un mes. Yo encontré tan particular eso que se hacía que lo llevo desde el inicio de la escuela hasta el día de hoy como un trabajo donde construimos a partir del objeto, tomando el objeto como un sujeto, ¿cierto? Este abrigo, esta prenda, sobre todo le llaman ustedes, nosotros le llamamos impermeable también, color beige, color piel, que al ser largo permite, digamos, dar como una verdadera columna vertebral. Desde ahí vine a trabajar con eso y el primer año que se hizo fue el año justamente 2011. Entonces, junto con estas prendas, nos dimos cuenta que se podían construir tanto la parte escenográfica, que son estas cubiertas, digamos, estas prendas en sus cuerpos. Se hizo una intervención con colaboración de una diseñadora teatral, Catherine Ramos, que después fue profesora de la escuela, de intervenirlas con color terracotas, teñirlas. Entonces, toda esa parte estética, digamos, fue la que nos fue dando la construcción. Es decir, desde la visualidad fuimos armando este trabajo junto con una investigación paralela en la cultura nazca, como te comentaba antes, en este viaje justamente y encuentro de Perú y Chile mediante el viaje de estos estudiantes y la recepción de la parte chilena. Y de ahí un proceso que yo hoy lo denomino así dentro de la, digamos, tesis doctoral que estoy haciendo en la Universidad Complutense de Madrid, que es la parte de la técnica, gramática, poética y estética. Hoy te lo puedo hacer así en esos 4 conceptos. Pero entonces era algo que surgía, que estaba buscando, que estaba viendo cómo podíamos llamarle a este proceso de encadenación, que termina, ¿cierto?, con una metáfora corporal. Lo que más nos interesa es que el espectador reciba una metáfora, nada que sea explícito, pero al mismo tiempo que sea lenguaje para que pueda ser recepcionado. Y es ahí, digamos, donde las neuronas de espejos que tenemos son las que permiten empatizar. Uno empatiza con otro ser humano por estas neuronas de espejos que todos poseemos, algunos más o menos desarrolladas, pero el espectador justamente mediante ese empatizar, mediante digamos, este proceso de ver al otro y reflejarte en el otro, logramos primero que el espectador nos pueda seguir, para luego que pueda entender y crear un correlato, que finalmente toda obra escénica la termina cuando está frente al espectador, que son hacia quienes nos dirigimos, hacia quienes apuntamos ese dar. Bien, es súper interesante lo que decís porque incluso, bueno, hoy ya estamos en el segundo día y muchos de los otros, bueno, hacedores o directores o los participantes de las obras han contado cómo toman estas culturas, o estos mitos, ritos y leyendas de las comunidades originarias, pero que no se intenta de alguna manera como reproducirlas, o que no es un registro, digamos, como histórico de ello, sino que surge como base para luego la representación escénica. Y bueno, preguntarte un poco que ahondes un poquito más en eso, y también lo que decías de esto de la improvisación, de los intérpretes, cómo también fue el proceso de participación, si es que lo hubo, de los intérpretes sobre la dramaturgia y bueno, sobre vos mismo, cómo fue entre esa amalgama, digamos. Mira, a ver, justamente como lo planteabas, vamos a partir por lo último. Siempre yo creo que hay una participación directa de los intérpretes. Yo por lo menos, al igual como otros también, soy mucho de observar y rescatar. Entonces, la delicadeza que tiene el trabajo de dirección, cuando hablamos justamente de un teatro corporal, como lo podríamos también llamar, a este mimo creado por De Cruz, un mimo tan particular, ¿no?, que tiene su eje en la columna vertebral y luego sus extremidades. Entonces, procuré, digamos, observarle a partir de sus intereses, y especialmente en las improvisaciones donde ellos tomaron los abrigos no tan solo como estas capas tectónicas, ¿no?, que son las capas del Nazca, sino que los fueron transformando poco a poco en herramientas, digamos, de cultivo, los fueron transformando también en animales que se formaban al doblarlos, al anudarlos,
hacer un nudo muy pequeño y abultado donde nace un bebé, porque hay un parto también. Es decir, fuimos rescatando lo que nosotros investigamos específico sobre la escultura, pero justamente para reconstruir, lejos de intentar llegar a algo fidedigno de cómo era esto en su origen. Y ahí, digamos, nos dimos cuenta de que este trabajo que es heredado también de las materias de la Escuela Argentina misma, de objeto de evocación y de espacio, nos permitía justamente una utilización tanto de las materias en sí, como también algo eje que tiene la escuela, por lo menos en la física, que es una técnica que viene del mismo corporal de Decroux. Entonces ahí te podría contar un poco cómo fue en parte el viaje. Yo primero estudié en Buenos Aires, en la Escuela Argentina de Mimo, pero yo quería saber cómo Ángel hizo un trapasije de la formación en Europa, y para eso fue necesario volver a ese origen. Entonces ahí donde fui a Londres durante 4 años, 3 de formación y un año extra en la compañía del Teatro Langefu. Y luego al regresar a América Latina, antes estando con Yves Le Breton, pude tener como estas 3 escuelas, por decirlo así, lo de Londres, Yves y Ángel, y de ahí, digamos, hago una amalgama donde rescato la parte técnica específica de Decroux, el cuerpo energético creado por Yves Le Breton, y esta visión de un teatro de la acción de Ángel Elizondo. Y esto me permitió también poder, tanto en lo técnico como en lo dramatúrgico, crear lo que yo llamo, ¿cierto?, una red, donde hay una trama y una urdimbre. Entonces lo más complejo muchas veces es crear nudos de tensión dramática para que cada acción, lejos de estabilizar a la otra, la desestabilice. Y eso genera algo que es un cuerpo en vértigo, entendiendo el vértigo no como estar en metatarso, en punta de pie, que tu cuerpo no caiga. No, vértigo en cuanto hay una situación donde los personajes o los cuerpos, prefiero llamarles cuerpos primero, toman decisiones, y esas decisiones el vértigo te lo permite porque hay una vivencia, pero al mismo tiempo hay un dibujo técnico que yo cuido, procuro que una vez que se toman decisiones, se arman esas partituras, no se emborronen, por el contrario, que tenga esa doble prolijidad, lo vivencial, el tema que estamos tratando y la partitura física. Y mediante esos elementos, digamos, fui armando la dramaturgia a partir, digamos, de estos elementos tanto técnicos, vivenciales, de los elementos del cuerpo energético y del rescate, digamos, de los mismos estudiantes que iban improvisando. Esa es como un poco la estructura en la cual nos fundamentamos, y habitualmente tanto en la compañía trabajo de la misma manera. Procuro siempre eso, que la vivencia no haga que se pierda la poética corporal que hay, y tampoco que la técnica sea una cárcel donde no pueda salir, por el contrario. Y ahí, dentro del trabajo, creo que yo hago una diferencia entre repetición y reiteración. Cuando tú repites es un primer proceso, y ahí hablamos de control. Cuando tú comienzas a reiterar con la percepción de lo que haces, ya nos olvidamos del control, la técnica traspasa el cuerpo, y ahí hablamos de un manejo, que es como en cualquier acción humana, y también ocurre así en la vida. Cuando somos bebés caminamos y caemos, hasta trastabillamos, hasta que ya tenemos ese primer momento de vértigo que el ser humano olvida, que es estar de pie antes de dar el primer paso. Yo procuro por lo menos que el estudiante curse la escuela de esa manera, como el bebé que da el primer paso y que nunca olvide esa sensación de vértigo que tuvo cuando era un niño. Bueno, buenísimo, es la verdad súper interesante, y bueno, podríamos estar hablando horas, pero bueno, este medio virtual tiene sus tiempos, tiene sus formas. No sé si querés agregar algo más, ya sea del proceso de la obra o algo que te haya quedado en el tintero. Mira, es muy importante para mí siempre decir que no somos huérfanos, que tenemos padres, ¿ves? Y muchas veces hay artistas huérfanos. Aquí en Chile, no sé cómo le llaman en la Argentina, tenemos la denominación del guacho. Cuando te dicen guacho es sin padre ni madre. Y hay muchos artistas que son guachos y que no reconocen a sus padres, ¿cierto? Y a sus madres. Entonces quisiera rescatar 2 elementos que me parecen vitales hoy. En primer lugar, decirte de que nuestro arte, si bien tiene un origen en Decroux, fue primero una materia en el Vieux Colombier creada por Suzanne Bing. Por tanto, tenemos una madre que ha sido olvidada y que ha sido solamente a veces mencionada como a pie de página, pero fue ella quien crea una materia en el Vieux Colombier, no fue Jacques Copeau.
Jacopo era el director de la escuela, pero ella era alguien pragmática, quien crea esta materia, la cual estudia De Cruz, y De Cruz la menciona justamente en el libro Palabras sobre el mismo, como un nombre muy importante, ¿no? Pero creo que ahí hace falta un rescate que lo está haciendo justamente una estudiante de la tesis doctoral justamente ecuatoriana, cuyo nombre es Ana, y que pueden encontrar además textos en internet, que se llama algo así como Susan Bing, una artista olvidada, que me parece muy importante. Y dentro de las temáticas justamente que nos abordan en esto de lo que es la revista Movimiento del rescate latinoamericano, cómo no recordar, por supuesto, al maestro vivo, que es Ángel Elizondo, con su obra Cacuy, que yo la considero, también en mi tesis doctoral, como la primera obra que no tan solo rescata una temática latinoamericana, sino que ahí vemos cuerpos con nuestros rasgos latinoamericanos desnudos, con nuestros pómulos más marcados, con otro vigor distinto, digamos, al que tiene el europeo. Como lo dice Kuch, ¿no? Rodolfo Kuch, su filósofo, quien dice que América Latina es la curva y Europa sería la recta. Entonces Ángel rescata, dice, la curva permite la sensibilidad, mientras que la recta te da el orden prolífico para realizar algo. Es un poco lo que quería mencionar, y esa es la línea que recibo como herencia, tanto en escena física, como también ese trasvasije, que somos un arte y una escuela mestiza, afortunadamente mestiza. Vale, bueno, muchísimas gracias, la verdad que la charla súper interesante, y bueno, a continuación vamos a poder ver el registro de la obra de Nazca, Las huellas del desierto, en su versión del año 2012, y bueno, espero que la disfruten todos, y nuevamente te agradecemos muchísimo, Ricardo, por formar parte del festival en este año, y por haber tomado este tiempo para esta pequeña entrevista. Muchas gracias. No, al contrario, siempre disponibles con ustedes, y un abrazo grande a Víctor por más de 40 años de trabajo en nuestro arte tan necesario.